Bienvenidos a Teorías del Aprendizaje. Las teorías del aprendizaje engloban un esquema complejo, de cierta forma, de entender cuáles son las metodologías en las principales teorías para entender algo muy sencillo y algo muy complejo a la vez. ¿Cómo es que nosotros aprendemos, asimilamos lo que aprendimos y cómo lo podemos reproducir? En ese sentido, iniciaremos con las teorías de la teoría educativa. Sigue siendo teoría de aprendizaje. Las teorías constructivistas, la teoría cognitiva y la teoría social. Estas tres van a englobar gran parte, si no es que el eje total de lo que son las teorías del aprendizaje. En esta teoría conductista, vamos a empezar con qué es lo que engloba. La teoría conductista engloba el condicionamiento y la motivación como parte fundamental de la teoría. Se basa en la experiencia y el estímulo y la respuesta sobre el cual se adquiere el aprendizaje. Hay una lógica de cierta negociación y recompensa y castigo asociada al aprendizaje. Los expositores son Pavlov, Thorndike y Skinner. Seguramente recordaremos a Pavlov como el sujeto que hace los experimentos con ratones sobre condicionamiento. Este condicionamiento tenía que ver con recompensas y el condicionamiento al castigo y al evitar el castigo. Skinner es quizá el más célebre de los tres, con su famoso experimento sobre palomas. Durante esta semana estarás realizando un experimento conductista. Lee bien tus notas y checa bien el pequeño documental que tenemos ahí incluido sobre la teoría conductista. Es sumamente importante. La teoría conductista se puede asimilar de muchas maneras, se puede entender de muchas maneras. Esencialmente tiene que ver con estímulo y respuesta. Alguien hace algo, pone el escenario para que alguien responda como la persona que diseñó el estímulo pretende que éste responda. En ese sentido se habla de ese castigo asociado al aprendizaje o esa recompensa asociada al aprendizaje. Más al grano y más en un ejemplo. Pensemos en un niño de 5 años regresando de la escuela. Lo primero que hace el niño es, siente calor, a lo mejor al entrar en un ambiente más cálido, se quita el suéter y lo deja aventado, no doblado, no recogido, simplemente aventado en un sillón. Su madre entonces llega y le grita, recoge tu suéter. Al día siguiente el niño vuelve a hacer lo mismo y la madre vuelve a hacer lo mismo. Y una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que va aprendiendo el niño? Gradualmente el niño, a partir de la respuesta que recibe, que es non grata, va solo a tomar su suéter y subirlo a su cuarto con tal de que no le griten. Eso es un condicionamiento y eso es un aprendizaje condicionado. Ese aprendizaje se lo va a llevar a tal grado a ese niño que cuando el niño tenga 30, esté viviendo solo en otro país, lejos de su madre, de todas maneras va a cargar con ese condicionamiento. Y aunque ya no está su madre para decírselo, de todas maneras no se va a permitir dejar tirado el suéter sobre la sala. Esa teoría conductista finalmente explica muy a grosso modo la forma en la que nos enseñaron en la escuela. Nosotros fuimos educados bajo un esquema conductual. Se nos enseñó a tener determinadas actitudes y a comportarnos de determinada forma, que es más o menos la síntesis que trata de hacer Thorndike. Esta síntesis nos dice que al final el ser humano es condicionado como se le entrena a un animal. Y si bien esto era útil y era hasta necesario durante las primeras partes del siglo XX, en el momento en el que se requiere de grandes ejércitos y de soldados obedientes, la teoría conductista sigue siendo útil para una estructura castrense o militar. En el caso del aprendizaje no lo es, porque la teoría del conductismo lo que hace es suprimir completa y absolutamente el pensamiento original y la forma en la que el ser humano tiene una curiosidad innata. La curiosidad se suprime casi totalmente a través de la teoría conductista. Y es importante finalmente discriminar de ella. Cambiamos de esquema. La teoría cognoscitiva o cognitiva habla del descubrimiento y la curiosidad. Esta teoría cognitiva es, podemos llamarlo, el paragón de la educación moderna. Seguramente ya conoces de teoría cognitiva, sobre todo si ves quiénes son los exponentes. Piaget, Brunner, Ausubel y el famosísimo Lev Vygotsky. Ellos lo que definen
y esta parte lo voy a leer tal cual, dice: se coloca al alumno en el centro del proceso educativo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se aborda el principio del aprendizaje significativo y se basa en la creación de relaciones entre conceptos o de conceptos. ¿Qué es finalmente el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo también se ha llamado el aprendizaje resignificativo o definitivo. Quiere decir que una persona aprende a partir de lo que ya trae como un referente cultural, los aprendizajes previamente establecidos de tiempo atrás. Esos aprendizajes que trae se retoman, se asimilan con nuevo conocimiento y se funden en una especie de sinergia para producir conclusiones nuevas. A estas conclusiones nuevas les llamamos el aprendizaje significativo. Esa es la parte que es interesante. El constructivismo no es otra cosa más que un alumno construye su propio conocimiento a partir de su propia e innata curiosidad. Todos tenemos curiosidad. El constructivismo lo que hace es poner al profesor, en vez de como el conductor o el que va asignando tareas y claves y poniendo las partes, dejando que el alumno, en base a su curiosidad, vaya descubriendo de poco en poco las piezas que lo ayuden a crear, a recrear un nuevo significado, un nuevo paradigma incluso. Ese es el constructivismo. ¿Tiene límites estructurales el constructivismo? Definitivamente. De inicio no es para todos. No todas las personas tienen esa curiosidad innata. Algunos ya se enfrentaron demasiado tiempo al esquema conductual y han sido privados totalmente de la idea o de la posibilidad de construir su propio conocimiento. Pensemos en una teoría más, la teoría social. Usé una pequeña frase de Gabriel Tarde, el sociólogo francés del siglo XVIII, a partir de este párrafo: la imitación lógica y extralógica, que determinan la extensión y profundidad del aprendizaje y su significación. Aquí vamos a deconstruir esta idea. Gabriel Tarde llama a imitación lógica todo aquello que nosotros hacemos por tratar de ser como lo es alguien más. En ese sentido, imitamos a la gente de la que tenemos un referente, ya sea la gente con la que convivimos habitualmente, la gente de la que sabemos, aunque no necesariamente sea parte de nuestro grupo primario, y la gente de la que sabemos y la que no tenemos ningún tipo de referente, como lo son los artistas. Nosotros, al imitar estas personalidades en lo que creemos que son, vamos inventando nuestra propia personalidad. Ahí entra Sandura y Feuerstein, lo mismo que Vygotsky. Sandura planteaba la idea de que a partir de los 15 años, un ser humano normal, 12, 15 años, hombres y mujeres, nos reinventamos o nos inventamos como lo que queremos ser. Y aparece esta imitación lógica. Sin embargo, no es todo. La imitación extralógica es igualmente compleja y es todavía más poderosa. La imitación extralógica la explican los psicólogos en un ejemplo muy sencillo, te lo voy a plantear. ¿Qué pasa cuando el papá, tienes en una escena a papá, a mamá y a un niño? La mamá le está reclamando algo a papá, papá voltea y le pega una cachetada a la mamá. La mamá voltea, llora y después el papá se voltea a ver al niño y le dice: tú no vayas a hacer eso. ¿Tú qué crees que aprendió el niño? A eso se le llama imitación extralógica. Nosotros aprendemos entre los 0 y los 15 años, aprendemos todo tipo de conductas y actitudes basado en la gente con la que convivimos habitualmente. Es un tipo de contexto social que nos da, vamos a llamarle, opciones para resolver determinadas situaciones que puedan ocurrir. Nos enseña qué actitud tener, nos enseña cómo debemos de enfrentar problemas. Por eso es que papá neurótico, hijo neurótico. Por eso es que hay determinadas conductas que sí son hereditarias, aunque no por genética, sino por imitación. Más tarde, los aprendizajes están supeditados a la respuesta social del grupo. Cuando el grupo lo extendemos, el problema viene a ser el siguiente. El alumno potencial depende de la opinión que tenga su grupo, su familia extendida, sus amigos, sus conocidos, sobre su educación. Vamos más al grano. Una chica de 18 años que tuve el agrado de conocer, decía que quería estudiar o retomar sus estudios en bachillerato. Y cuando lo planteó como su propia inquietud,
vamos a pensar, desde un lado constructivista, tenía la inquietud. Le dice al padre, tengo ganas de regresar a estudiar. Y su padre le dice, pero ¿estás segura? ¿Realmente quieres estudiar o no te quieres esperar otro ratito? La chica lo duda y después de dudarlo le dice, ¿y tú no lo regresarías a estudiar? Y el padre le dice, más estudios o menos estudios no te van a hacer mejor persona, mijita. Nadie más de su familia la apoyó. La chica tiene ahora 35 y ya nunca terminó el bachillerato. Entonces, otra vez, depende en la teoría social de qué clase de apoyo o qué clase de feedback reciba una persona de su círculo inmediato y de su círculo extendido para finalmente saber qué es lo que va a aprender, más aterrizado. La teoría social nos da a entender que lo que nosotros tenemos son aprendizajes que son consecuencia de imitaciones dentro de nuestros grupos humanos. Estos aprendizajes son finalmente por interacciones sociales que se han extendido a lo largo de toda la vida y que son conocimientos que a veces no creemos tener y sin embargo aparecen. Esta teoría social da la base bajo la cual todos somos distintos de alguna forma y por eso la escuela se vuelve un caldo de cultivo impresionante, porque tienes a 30 personas en un grupo que aunque vistan el mismo uniforme y se sienten de la misma forma, traen un contexto social totalmente diferente. La idea del constructivismo es tomar a esos 30 con contextos distintos y hacerlos pensadores independientes y que cada uno aprenda algo distinto. Más al grano, todos podemos haber leído el mismo libro, pero no todos sacamos las mismas conclusiones. La idea del conductismo es que todos aprendemos el mismo libro y que además la memoria juega una parte muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en las teorías del aprendizaje, seguimos favoreciendo mucho la memoria y nos olvidamos de una idea que debe ser el eje de las teorías de aprendizaje modernas. ¿No hay otra forma de hacerlo? Ese es el eje. Esa es la única forma, no hay otra forma de hacerlo. Cuando se estudia una teoría de aprendizaje hay que pensar en esto. Primero, ¿cómo se produce el aprendizaje? El aprendizaje se produce de qué forma, quiénes son los actores, quién es el sujeto emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje. Segundo, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? Porque hay factores sociales, intrafamiliares y hay factores culturales. No es la misma manera en la que van a aprender en Occidente, como nosotros en América, que en América del Norte, que en Asia, que en Europa. Y ese paradigma cultural va a afectar el aprendizaje. ¿Qué otros factores? Están los medios. Es más probable que se aprenda cuando se aprende audiovisualmente que cuando se aprende únicamente por lectura, y así sucesivamente. El rol de la memoria. ¿Qué tan importante va a ser la memoria para el método o la teoría que estoy analizando? ¿Cómo ocurre la transferencia? ¿En qué momento se da la transferencia de conocimiento y en qué momento se asimila? Y finalmente, ¿existe alguna forma alternativa de llegar a la conclusión? El primer experimento de esta semana es un experimento sobre la teoría conductual. Haremos otros experimentos, los deberás registrar muy cuidadosamente en una pequeña bitácora que irás subiendo semanalmente. Tendrás tiempo para hacer esto. La idea de esta clase en particular es que tú reflexiones sobre la viabilidad que tiene cada uno de estos métodos y que sobre todo logres finalmente tomar este paradigma de las teorías del aprendizaje y decir, es finalmente posible vincular los métodos como los hemos hecho y jugar con un híbrido de métodos que es el Sistema Mexicano Nacional de Educación, o esto es totalmente antitético y es totalmente absurdo jugar con él. Como siempre estoy a sus órdenes para cualquier duda, mucho éxito.